vamos a empezar hoy a ver un poco de movimiento en dos dimensiones. Seguimos con el tema de cinemática y ahora vamos a empezar a ver algunos de los movimientos en dos dimensiones que vamos a estudiar en Física 1 y en Física Mecánica. Fíjense que los tres movimientos que vamos a ver en lo que respecta a dos dimensiones van a tener que ver con movimiento de un tiro de proyectil que se llama. En la bibliografía también lo pueden encontrar como movimiento de tiro parabólico. Movimiento relativo, que tiene que ver cómo se mueven un cuerpo respecto a dos sistemas de referencias distintos, y movimiento circular. Esos serían los tres tipos de movimiento que vamos a ver en esta parte de física relativo a movimiento en dos dimensiones. Entonces, hagamos un pequeño repaso de a qué nos estamos refiriendo con cinemática en dos dimensiones. Siempre que hablamos de dos dimensiones vamos a trabajar con ejes cartesianos en el plano. Fíjense, acá tenemos posición en X y posición en Y, estas posiciones siempre ortogonales entre sí. Y como vamos a tener que ahora ya trabajar en dos dimensiones y cada uno de los vectores va a tener componentes en una dirección y en otra dirección, bueno, vamos a tener que estar siempre trabajando con estas magnitudes vectoriales que veníamos viendo en cinemática, que cuando estuvimos viendo en una dimensión, por ahí no las teníamos tan presentes. Ahora sí o sí vamos a tener que escribir los vectores de forma vectorial y recordar que siempre estamos operando con vectores. Entonces, las operaciones que realicemos de productos, de sumas, recuerden, siempre van a tener que ser operaciones vectoriales. O sea, van a tener que sumar siempre componente por componente. Entonces, veamos, definición de vector posición, componente en X, por ejemplo, en este caso, un valor de la componente en X versor Y más un valor de la componente en la dirección vertical versor J. Este sería el vector posición ubicado en un eje cartesiano XY. Vector desplazamiento, recordemos, desplazamiento, posición final menos posición inicial. Fíjense, el vector posición final menos el vector posición inicial. Entonces, si tenemos un esquema XY, fíjense, acá tendríamos un vector posición inicial, acá tenemos un vector posición final, y el vector desplazamiento sería aquel vector que une la punta de la flecha del vector posición inicial a la punta de la flecha del vector posición final. ¿Estamos de acuerdo? Esto de repaso de cómo se escribe un vector y cómo se opera con un vector. Otra magnitud que estuvimos viendo en la semana pasada, bueno, velocidad media. Hablábamos que la velocidad media era un vector que se definía como el cociente justamente del desplazamiento sobre el delta de t, o sea, sobre el tiempo transcurrido en realizar ese desplazamiento. Otra vez, fíjense, el vector desplazamiento, esto ya lo habíamos visto, estamos repasando. Fíjense, acá tenemos una trayectoria demarcada por diferencial de S. Tenemos una posición inicial del vector posición, una posición final. Acá tenemos el vector desplazamiento y el vector siempre velocidad media. Al ser el cociente de la operación, digamos, de un cociente entre un vector y un escalar siempre positivo, obteníamos siempre con el vector velocidad media un vector que es paralelo al vector desplazamiento y en el mismo sentido. ¿Estamos de acuerdo? O sea, misma dirección, mismo sentido del vector desplazamiento. Cuando definíamos velocidad instantánea, decíamos que la velocidad instantánea es el cambio instantáneo, cómo va cambiando instante por instante la posición de ese cuerpo. Entonces, definición matemática de velocidad instantánea es la derivada, o sea, el límite cuando delta de t tiende a cero del desplazamiento sobre el delta de t, o sea, de la velocidad media. Recordemos, esta magnitud es velocidad media. Entonces, nos fijamos que el vector, entonces, este es el vector velocidad media.
Nos fijemos entonces que el vector velocidad instantánea, como es la derivada de la posición respecto del tiempo y la posición ahora va a ser un vector, vamos a tener por un lado la derivada de la posición en X respecto de T versor Y y la derivada de la posición Y respecto de T versor J. Entonces el vector velocidad instantánea va a tener ahora que escribirse con dos componentes. De manera geométrica, o lo mismo, recordemos que la velocidad instantánea, o sea, la derivada de una función en un punto, siempre es la pendiente de la recta tangente a la trayectoria en ese punto, ¿estamos de acuerdo? Entonces nosotros siempre vamos a poder calcular la velocidad instantánea. Fíjense acá en este gráfico, acá tenemos la trayectoria de la partícula, queremos saber cuál es la velocidad instantánea en este punto de la trayectoria, que es este punto de la trayectoria que tiene componentes, fíjense, componente en Y, componente en X, uy, perdón, salió medio doblado, se va a dar para un tiempo t, ¿estamos de acuerdo? Esta posición de la partícula en el plano va a ser determinado para un cierto instante de tiempo. Si yo trazo la, la, la pendiente de la recta tangente a ese punto, eso, que vendría a ser este ángulo, alfa, me va a dar la velocidad instantánea de la partícula en este punto. Fíjense que como es un vector, yo lo puedo escribir en coordenadas X e Y. Este vector lo puedo descomponer en función de los ejes cartesianos definidos como va a estar formado por la suma del componente en X de ese vector más la componente en Y de ese vector. Si conozco este ángulo, también puedo sacar estas componentes en función, por ejemplo, con funciones trigonométricas, ya que tengo en la descomposición del vector, siempre voy a tener formado un triángulo rectángulo, ¿estamos de acuerdo? Y justamente como la descomposición de estos vectores siempre van a ser triángulos rectángulos, puedo aplicar para calcular la magnitud de ese vector, o sea, cuál es la longitud de ese vector, teorema de Pitágoras, ¿estamos de acuerdo? Donde el módulo de este vector, o sea, la magnitud del vector va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, ¿estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, definición de aceleración media. Estamos como repasando un poquito los conceptos de las magnitudes que estuvimos viendo en cinemática en una dimensión, ahora aplicado a dos dimensiones y ver cómo se trabajan estas magnitudes, que no cambia su definición, ¿estamos de acuerdo? Las definiciones son siempre las mismas. En este caso, la aceleración media ya la habíamos definido como el cambio en la velocidad para cierto delta de t, eso no cambia, sino que ahora, bueno, como esta velocidad va a tener componente en X y componente en Y, fíjense, lo mismo, la aceleración instantánea es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, y también ya habíamos visto que la podíamos escribir como la derivada segunda de la posición respecto al tiempo dos veces. En este caso, como tenemos la velocidad, el vector velocidad tiene componente en X en Y, fíjense que vamos a poder obtener una derivada de la velocidad respecto al eje X con respecto al tiempo y una derivada de la velocidad en Y respecto al tiempo en el eje vertical o en el eje Y, ¿estamos de acuerdo? Entonces vamos a obtener el vector aceleración, que lo vamos a necesitar escribir con dos componentes ortogonales entre sí. La componente en la dirección horizontal y la componente en la dirección vertical. Fíjense que de manera parecida como habíamos visto en la definición de velocidad, como la velocidad siempre es el ángulo de la recta tangente a un punto de la trayectoria. Fíjense, en esta trayectoria acá tenemos una velocidad en Y que va a tener esta dirección, una velocidad final, una velocidad inicial, perdón, que va a tener esta dirección, una velocidad final que va a tener la dirección tangente a la trayectoria en este punto. Si nosotros hacemos el vector delta de b, fíjense, el vector delta de b es velocidad inicial y velocidad final, siempre desde la punta de la flecha de la velocidad inicial a la punta de la flecha de la velocidad final, ahí obtenemos el vector delta de b,
y el vector aceleración va a tener que tener siempre la dirección de este vector delta de b, ¿estamos de acuerdo? Entonces nosotros siempre vamos a tener en un punto de la trayectoria para la aceleración instantánea, en este caso sería, fíjense, la recta tangente al punto en la trayectoria nos va a dar la velocidad, va a haber algún punto siempre hacia el interior de la trayectoria que me va a dar la aceleración instantánea, y ahí yo voy a poder a esta aceleración instantánea también descomponerla en vectores, perdón, en componentes de este vector lo voy a poder descomponer al vector en sus componentes ortogonales X e Y, ¿estamos de acuerdo? Entonces fíjense, acá tengo la dirección vertical, acá tengo la dirección horizontal, entonces acá tendría la aceleración A sub I, y acá voy a tener la aceleración A sub X, ¿estamos de acuerdo? Entonces, siempre yo voy a poder escribir el vector en función de sus componentes ortogonales, y ya vamos a ver que eso por ahí me da ciertas ventajas, porque puedo tener información sobre por ejemplo, algunas de esas componentes. Veamos un poquito. Si nosotros repasamos el concepto de velocidad instantánea, como decíamos recién, fíjense, siempre la velocidad instantánea es un vector. Fíjense, es un vector. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Tienen dudas, preguntas? ¿Algo para acotar? Mucho no. No, bien. Fíjense, tenemos acá siempre la dirección del vector velocidad instantánea, va a tener la dirección de la recta tangente a un punto de la trayectoria, ¿estamos de acuerdo? Entonces nosotros a este vector velocidad instantánea, fíjense, lo podemos escribir si nosotros definimos un vector unitario en la dirección de esta recta tangente. ¿Saben lo que es un vector unitario? Un vector unitario es un vector que la característica que tiene, perdón, la característica que tiene siempre un vector unitario es que me da la dirección de la recta que estoy queriendo indicar, la dirección del vector en una recta, y su módulo vale 1, ¿estamos de acuerdo? Y estos vectores en la dirección Y y en la dirección J son versores, son vectores unitarios, ¿estamos de acuerdo? Tienen módulo 1 y lo que me indican es cuál es la dirección del vector. En este caso, con la letra I latina se representa el vector unitario en la dirección horizontal, y con la letra J se representa el vector unitario en la dirección vertical. Bueno, imaginen que nosotros decimos que vamos a definir un vector unitario, U sub t, que me indica, U de unitario, U sub t, que me indica la dirección tangente a la trayectoria en cualquier punto. ¿Estamos? Entonces nosotros podemos escribir el vector velocidad inicial de manera general, siempre como el módulo del vector velocidad por el versor unitario en la dirección de la recta tangente a un punto de la trayectoria, que tiene módulo 1, y lo que me está dando es la dirección que siempre va a tener el vector velocidad instantánea. Como la aceleración, fíjense, es la derivada de la velocidad respecto de t, entonces necesitamos derivar este vector. La derivada de un producto, porque acá tengo el módulo por un vector, la derivada de este producto, fíjense, acá estoy reemplazando, es la derivada del primer término, o sea, la derivada de b respecto de t por la dirección, por el segundo término, que en este caso sería el vector unitario en la dirección de la recta tangente, más el primer término sin derivar, o sea, b, por la derivada del vector respecto de t. Fíjense que este primer término, donde tengo la derivada de la velocidad instantánea respecto del tiempo en la dirección tangencial, en la dirección de una recta tangente a la trayectoria en ese punto, es lo que se conoce o se llama, muchas veces se dice, aceleración tangente a la trayectoria, justamente
porque me está indicando que esa aceleración va a estar siempre presente y va a tener la dirección de de la recta tangente a la trayectoria en este punto. Entonces, fíjense que la aceleración instantánea nosotros la podemos escribir en función de componentes x en y, según cómo estemos tomando nuestro sistema de referencia de ejes cartesianos, o también la vamos a poder escribir, y esto en muchos problemas es útil, sobre todo en movimiento circular, en función de una aceleración que tiene dirección tangente a la trayectoria. Muchas veces se la denomina A sub t o A con el símbolo de paralelas, el símbolo matemático de rectas paralelas, y una aceleración que va a ser normal a la trayectoria. Fíjense que esta aceleración que tengo el módulo del vector por la derivada del versor unitario respecto del tiempo, o sea, cómo va cambiando la dirección de esa recta tangente a la trayectoria en el punto. Esto es lo que me da, esto es lo que me va indicando cómo va cambiando de alguna manera la trayectoria de la partícula que va realizando, ¿estamos de acuerdo? Fíjense que este término que me da una indicación de cómo va cambiando la dirección de la velocidad, porque si me está cambiando la dirección de la recta tangente, yo sé que esa es la dirección de la velocidad instantánea para cualquier punto de la trayectoria. Esa aceleración que depende de cómo va cambiando la dirección del vector velocidad, porque acá yo lo que estoy viendo es cómo va cambiando el módulo del vector velocidad, ¿lo ven? Fíjense que en este caso, yo acá lo que estoy analizando, perdón, es cómo va cambiando el vector, el módulo del vector velocidad. Fíjense, es la derivada del módulo del vector velocidad respecto del tiempo, siempre en la dirección tangente. Pero acá yo el módulo lo tengo constante y lo que voy evaluando es cómo cambia la dirección de esa recta tangente en el tiempo. Este término me indica cómo va cambiando la dirección de la velocidad respecto del tiempo es lo que se llama aceleración normal a la trayectoria. A veces se le llama aceleración centrípeta, seguramente han escuchado hablar, o aceleración perpendicular a la trayectoria, A sub c, A sub n, A sub con el símbolo matemático de perpendicular, ¿estamos de acuerdo? Entonces nosotros podemos escribir a la aceleración, al vector aceleración, como la suma vectorial de dos componentes que son ortogonales entre sí, porque uno es una dirección que es tangente a la trayectoria y otro es una aceleración normal o perpendicular a la trayectoria, o sea que entre ellos tienen 90 grados, igual que en las componentes X en Y, pero que en movimiento circular vamos a ver que es muy útil escribir el vector aceleración en función de estas componentes tangenciales y normales o centrípetas. Uy, se avanzó. Entonces, fíjense que nosotros, así como teníamos que el módulo del vector aceleración lo podemos calcular aplicando Pitágoras, si conocemos las componentes ortogonales X en Y, también lo podemos calcular al módulo del vector aceleración instantánea aplicando Pitágoras en función de la descomposición de sus componentes tangenciales y normales a la trayectoria. Fíjense, acá tenemos el vector, la línea punteada sería la trayectoria de la partícula. Acá tenemos una aceleración que va a tener la dirección de la velocidad instantánea, siempre la recta tangente, la dirección de la recta tangente a la trayectoria en un punto, ¿estamos? Ahí vamos a tener entonces la dirección también de la aceleración tangencial o aceleración paralela. Fíjense, va a tener la dirección del vector velocidad instantánea y vamos a tener una componente de la aceleración que va a estar dada siempre perpendicular a la trayectoria en ese punto, a la recta tangente a la trayectoria en ese punto. Es la que se llama aceleración normal o aceleración centrípeta o aceleración perpendicular a la trayectoria. Y la suma vectorial de esta componente más estas componentes, fíjense, estoy sumando vectorialmente esta componente más esta componente, estoy trasladando el vector aceleración tangencial, suma de vectores, obtengo el vector aceleración
instantáneo, aceleración total que se llama, de la partícula en ese punto, en ese instante de tiempo. Entonces, podemos escribir muchas veces a la aceleración, no solamente descomponiéndolas en ejes cartesianos X en Y, sino también en ejes ortogonales tangentes que tengan uno de los ejes que sea tangente a la trayectoria en un punto determinado y la perpendicular a esa recta tangente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Bueno, ¿avanzamos? Sí, profe. Bien, fíjense, vamos a estudiar un movimiento, así como estudiamos para cinemática en una dimensión, movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora vamos a estudiar para el movimiento en dos dimensiones, un movimiento rectilíneo uniformemente variado con aceleración constante. Si ustedes se fijan las ecuaciones, si repasan las ecuaciones que vimos la semana pasada, van a ver que son las mismas. Velocidad en función del tiempo, velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, y posición en función del tiempo. Esto nos daba una línea recta, esto nos representaba una parábola, si graficábamos posición en función del tiempo, ¿estamos de acuerdo? Repasemos la concavidad de esa parábola, estaba dada por la aceleración del movimiento. Y como ahora estamos trabajando en dos direcciones, en dos dimensiones, bueno, tendremos estas ecuaciones vectoriales escritas, por ejemplo, para cada componente. ¿Estamos de acuerdo? Tendremos una componente en X, o sea que acá tendremos que analizar la ecuación de velocidad en función del tiempo en X solamente. Lo mismo para la posición, tendremos la posición en X analizado, donde tendremos posición inicial en X, velocidad inicial en X, aceleración en X, ¿estamos de acuerdo? Y para la componente en Y, las mismas ecuaciones, ¿estamos? Velocidad en función del tiempo, la ecuación de una recta, pero ahora viendo solamente qué pasa con las componentes en Y de esa velocidad, y acá la posición en función del tiempo, analizando cada uno de los términos de esta ecuación, siempre mirando la componente en Y de esos vectores, ¿estamos? Y esta sería la ecuación complementaria, ¿se acuerdan? Que salía de despejar delta de t de la ecuación de velocidad y reemplazarla en la ecuación de posición, y obteníamos entonces, si reemplazamos la ecuación de posición, obteníamos esta ecuación complementaria. Bueno, también la podemos ver y estudiar y analizar componentes a componente. Entonces vamos a prestar atención solamente a las componentes de la velocidad en X, a la aceleración en X, al desplazamiento en X, y por el otro lado tendremos que ver qué pasa con las velocidades en la dirección Y, cuál es la aceleración en la dirección Y y cómo es el desplazamiento en la dirección Y. ¿Estamos? Pero las ecuaciones son las mismas, no cambian, sino que ahora, bueno, tendremos que prestar atención a cómo son las magnitudes que estemos estudiando en la dirección X y en la dirección Y. Sí, Kevin, ¿querés hacer una consulta? Profe, o sea que Sí, para un solo problema vamos a tener que dividirlos en dos, digamos, o sea, analizar por X y analizar por Y. exactamente. Esa es una opción. La otra opción es trabajar esta ecuación de manera vectorial y escribir esto en forma de vector, esto en forma de vector, esto en forma de vector, y ir operando componentes a componentes como se opera con vectores. También se puede hacer, dependiendo de la complejidad del problema, a veces por ahí para matemáticamente es más fácil separarlo en componentes al problema y analizarlo por separado, o por ahí es más o menos sencillo, estos vectores son más o menos sencillos, o alguna componente es nula de un vector y qué sé yo, es más fácil por ahí trabajarlo directamente de manera vectorial. Lo que sí o sí hay que hacerlo es trabajarlo de manera vectorial. Bien, profe, gracias. Bien. O sea, no se pueden sumar como si fueran números esos términos, ¿estamos de acuerdo? Yo tengo que tener presente que este vector, como estamos trabajando en dos dimensiones, siempre va a tener dos componentes. Todos estos vectores siempre van a tener dos componentes. Muy Bueno, bien. vamos al ejemplo clásico de movimiento
en 2 dimensiones con aceleración constante. Es lo que se llama movimiento de tiro de proyectil o de tiro oblicuo, que hablamos siempre que mencionamos proyectil, digamos, en este tipo de problemas, es cualquier cuerpo que tiene cierta velocidad inicial y luego sigue una determinada trayectoria que el único efecto que va a hacer modificar esa trayectoria es lo que es la aceleración de la gravedad. ¿Estamos de acuerdo? Es, digamos, parecido al movimiento de caída libre con las condiciones que supusimos para el movimiento de caída libre, que la aceleración era constante, que no hay resistencia con el aire, que estamos despreciando la rotación de la Tierra respecto a sí mismo y respecto al Sol. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, bajo esas condiciones, esas mismas condiciones, nosotros ahora vamos a estudiar el movimiento de los cuerpos, pero ya no en una línea recta como habíamos visto en una dimensión, o sea, el tiro vertical y la caída libre en línea recta, sino que ahora le vamos a dar cierta velocidad inicial que va a tener cierto ángulo de inclinación respecto al horizontal o a la vertical, se va a tener cierto ángulo de inclinación y eso entonces va a definir un movimiento que llamamos un movimiento en 2 dimensiones con aceleración constante porque la aceleración que va a estar actuando siempre para ese movimiento es la aceleración de la gravedad únicamente y esa aceleración la consideramos constante eh, para las condiciones del problema. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a considerar que no está cambiando durante la trayectoria que estamos estudiando. Entonces vamos a hacer un modelo idealizado de manera parecida como hicimos para la caída libre y el tiro vertical, pero ahora teniendo en cuenta que el proyectil entonces lo vamos a lanzar con un vector velocidad inicial que va a tener cierto ángulo de inclinación respecto a la horizontal o a la vertical. Entonces, fíjense, imaginen que nosotros acá representamos el cuerpo, el objeto que estamos lanzando, que podría ser, por ejemplo, este chico está tirando así la pelota de básquet para encestar al aro. Fíjense que la lanza la pelota con cierta velocidad inicial, que tiene cierto ángulo de inclinación. Bueno, esta sería la velocidad inicial. ¿Estamos? Tiene cierto ángulo de inclinación con respecto al horizontal. Entonces eso ya me va a definir que la velocidad inicial tenga dos componentes, un componente en la dirección X y un componente en la dirección Y. ¿Estamos de acuerdo? Al tener cierto ángulo de inclinación, la velocidad inicial del lanzamiento, eso ya me delimita el problema a estudiarlo en componente en X y en componente en Y, porque yo tengo acá entonces ya el vector velocidad inicial desde donde parte el problema, que tiene dos componentes ese vector, X y en Y. Y como la aceleración es constante, pero solamente en la dirección Y, porque la aceleración de la gravedad siempre actúa vertical hacia abajo, ¿estamos de acuerdo? En todo momento durante toda la trayectoria del cuerpo del objeto, siempre vamos a tener el vector aceleración de la gravedad que actúa vertical hacia abajo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, en la dirección X yo no voy a tener aceleración, porque la única aceleración que yo estoy considerando que está actuando en la dirección es la aceleración de la gravedad, que tiene dirección vertical, ¿estamos? Entonces en la dirección X yo no voy a tener aceleración y en la dirección Y voy a considerar que tengo una aceleración que es constante, que no cambia con el tiempo. Este signo menos de la aceleración de la gravedad es porque hemos planteado nuestro sistema de referencia, fíjense, acá en la posición en O es nuestra posición X e Y igual a 0. Acá tenemos X igual a 0 e Y igual a 0. Recordemos que siempre que hablemos de movimiento, ¿relativo a qué? Entonces siempre el movimiento lo tenemos que definir en función de un sistema de referencia. Y como son vectores a ese sistema de referencia que nosotros vamos a definir con respecto a qué vamos a medir el movimiento del cuerpo, le tenemos que asignar un signo positivo o negativo al movimiento, ¿estamos? En este caso vamos a considerar que es positivo todo vector que vaya hacia arriba.
y hacia la derecha, ¿estamos de acuerdo? Entonces, la aceleración de la gravedad, como es vertical hacia abajo, para nuestro sistema de referencia planteado, la vamos a considerar que es un vector negativo, de ahí el menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ustedes en la resolución de un problema pueden tomar otro tipo de sistema de referencia, ¿estamos? Entonces, ¿cuáles van a ser las ecuaciones generales de este movimiento? Fíjense que la componente en X no tiene aceleración y que la componente en Y tiene una aceleración que es constante. Entonces tenemos que estudiar cuáles son las ecuaciones que vamos a aplicar para este movimiento en particular, este movimiento característico. Fíjense, como en la dirección X la aceleración es igual a 0, ¿qué tipo de movimiento vamos a tener en la dirección X? Si miramos el movimiento en la dirección X solamente. MRU. Exactamente, un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, para la dirección X, las ecuaciones en las que nos vamos a tener que basar para estudiar el tiro parabólico son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, la velocidad tiene que permanecer constante durante toda la trayectoria del cuerpo. La componente en X de la velocidad no puede cambiar. Entonces, este vector va a ser siempre de la misma magnitud y bueno, por supuesto la misma dirección, ¿estamos de acuerdo? Siempre va a valer b sub x para cualquier tiempo o punto de la trayectoria que yo esté estudiando, ¿estamos de acuerdo? La longitud de este vector, que me está indicando eso, la magnitud, no va a cambiar, es constante. Es constante, no cambia con el tiempo, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo lo puedo expresar a este vector b sub x, que va a ser siempre igual al vector inicial que tenga en la dirección x? Bueno, si yo conozco con qué velocidad lancé el objeto, el cuerpo, el proyectil, lo que estoy estudiando, la partícula que estoy estudiando, entonces será b sub 0 por el coseno de este ángulo de salida, ¿estamos de acuerdo? Fíjense que la componente en x me relaciona el cateto adyacente. ¿Estamos de acuerdo? El cateto adyacente al ángulo. Entonces la función trigonométrica que me va a definir esta componente va a ser la función coseno. ¿Estamos? Fíjense que b sub 0, el módulo del vector, es la hipotenusa en este triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Yo acá tengo un triángulo donde este lado del vector va a ser b sub 0i. Acá tengo este cateto que es b sub 0x y acá tengo este lado, que es la hipotenusa de este triángulo. ¿Estamos? Bueno, ¿y cuál es la ecuación para el movimiento rectilíneo uniforme, o sea, con aceleración cero? La ecuación de posición en función del tiempo, no tengo otra ecuación. Y fíjense, la posición en función del tiempo era la ecuación de una recta, donde voy a tener que la posición para cualquier tiempo t va a ser igual a la posición inicial que yo tenga de mi cuerpo, de mi objeto en estudio, más la velocidad inicial en x, solo en x, por el delta de t. Tiempo final menos tiempo inicial, ¿estamos? Entonces yo reemplazo acá, puedo escribir esa ecuación en función del ángulo de salida, si conozco cuál es el módulo de la velocidad inicial del lanzamiento y el ángulo del lanzamiento, ¿estamos? Eso para el eje horizontal. En el eje vertical, en la dirección y, como tengo una aceleración en y que es constante, que es igual a la aceleración de la gravedad, ¿estamos? ¿Qué tipo de movimiento va a describir el objeto en la dirección vertical? Movimiento en una dimensión con aceleración constante. ¿Cómo llamábamos a ese movimiento? MRV. Exactamente. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bien. Entonces, las ecuaciones de ese movimiento, velocidad en función del tiempo, la ecuación de una recta, ahora voy a tener que estudiar la velocidad en i solamente. La velocidad en i para cierto tiempo t va a ser igual a la velocidad inicial que yo tenga en la dirección i
menos, si yo estoy tomando el sistema de referencia que hablamos recién, negativo hacia abajo, positivo hacia arriba, menos g por delta de t. Si expresamos la velocidad inicial en función del módulo del vector velocidad y el ángulo de salida, fíjense que la velocidad inicial en i es el cateto opuesto a este ángulo. Entonces me va a quedar la función seno. P0 seno de tita menos g por delta de t. Y si analizamos ahora la posición en función del tiempo, será la posición del cuerpo para cualquier tiempo t va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial en i por delta de t menos un medio de g por delta de t al cuadrado. Son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado aplicado solamente a la componente en i de este movimiento en dos dimensiones. Bueno, y podemos expresar otra vez b sub 0i en función del ángulo de salida. Y acá nos va a quedar menos, si nuestro sistema de referencia es positivo para arriba, menos un medio de g delta de t al cuadrado. Y acá tendremos la ecuación complementaria también. Siempre las velocidades solamente en i estudiadas para este cuerpo, para este fenómeno, porque solamente en i tiene aceleración, no voy a poder trabajar con el vector velocidad total, sino con la componente en i de ese vector nada más. Y puedo sacar siempre el vector posición para cualquier tiempo t en función de qué componentes tenga en la dirección horizontal y en la dirección vertical. Y puedo sacar entonces la posición respecto a la posición inicial, al sistema de referencia que yo he planteado, cuál es la posición de mi cuerpo para cualquier tiempo t, conociendo las componentes x en y de ese vector. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces podemos decir que el movimiento parabólico va a estar formado por un movimiento rectilíneo uniforme en la dirección horizontal y un movimiento rectilíneo uniformemente variado en la dirección vertical. Entonces, cuando analicemos el movimiento separados en las dos direcciones, vamos a tener que aplicar las ecuaciones de esos movimientos para cada una de las direcciones que estemos estudiando. Siempre en la dirección X, un movimiento rectilíneo uniforme y las ecuaciones de ese movimiento. Siempre en la dirección Y, en la dirección vertical, un movimiento rectilíneo uniformemente variado y las ecuaciones de ese movimiento. ¿Sí? Veamos ahora un ejercicio de aplicación, a ver si los ayuda al planteo del problema, a ejemplificar cómo se resuelven estos tipos de problemas. Martín, ¿lo haces vos? Sí, sí, sí. Bueno. Ahora comparto. Bueno, buen día, chicos. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, profe. Sí, Bien. sí se ve. Bueno, vamos a tratar de resolver este ejercicio en base a lo que explicó hoy la profesora, ¿sí? Dice el ejercicio, un acróbata en moto. Un acróbata en moto se lanza del borde de una rampa con una velocidad horizontal v sub 0, obtener la expresión que permita calcular la posición, la distancia desde el borde y la velocidad del motociclista después de transcurrido t segundos del lanzamiento. Entonces, para resolver este problema vamos a primero fijar nuestro sistema de referencia, vamos a ubicar nuestro origen desde el momento donde vamos a observar el fenómeno de este problema, ¿sí? Entonces, si nosotros elegimos nuestro punto de partida en el momento en que la moto y el motociclista abandonan la rampa vendría a ser esta partecita. A ver si se las indico.
estaría acá la rampa. Esa sería. Viene la moto, dice, con una velocidad horizontal v sub 0 y abandona la rampa y por supuesto va a ir descendiendo, ¿sí? Entonces, si nosotros elegimos nuestro sistema de referencia, nuestros ejes X e Y, que según los cuales vamos a analizar este problema, y los ubicamos en ese punto, o sea, nuestro origen de nuestro sistema y el sistema va a ser esto en dirección de Y, nuestros ejes en dirección X. Y en este puntito vamos a tener nuestro origen. ¿Sí? Ese punto es el punto de inicio de lo que estamos observando el fenómeno, o sea, para un tiempo t igual a 0. Y como les explicó la profesora, se trata de este movimiento que va a realizar el motociclista con su moto, es un movimiento característico de un tiro de proyectil o tiro oblicuo, que también se le conoce, ¿sí? Y lo vamos a analizar como una combinación de dos movimientos. Un movimiento en dirección del eje X y un movimiento en dirección del eje Y. ¿Sí? Y como se dijo, ¿qué característica tienen el movimiento en el movimiento en cada uno de estos ejes? Habíamos dicho que en dirección del eje X vemos que por los datos que nos dan, ¿qué podemos extraer del enunciado del problema? La velocidad es constante. La velocidad es constante, ¿sí? Esa es una característica del... ¿En qué dirección? En el eje de las X. X. En el eje de las X, ¿sí? Entonces acá la velocidad es constante. Podría haber dicho también que cómo es la aceleración en esa dirección. Nula. No hay. Vale La 0. aceleración vale 0, ¿sí? Bien. Entonces el delta de B va a ser 0, o sea que concluyo que la velocidad es constante. Entonces, ¿qué movimiento tengo en ese eje? En la dirección de ese Movimiento eje. rectilíneo uniforme. Un movimiento rectilíneo uniforme. Bien. Y en dirección del eje Y, Un movimiento rectilíneo uniforme variado. un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Y qué característica tiene en este caso el movimiento? La A ver, gravedad es una constante. la gravedad, que sería la aceleración, ¿sí? Es constante. Bien. ¿Y cuánto valdría? 9,8. 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, Sería menos 9. 9,8 Menos. metros Sería sobre Menos. negativo. segundos al cuadrado. Menos. ¿Por qué? Porque yo he tomado mi sistema de referencia midiendo, perdón, me olvidé de comentar acá, que en todo lo que midamos sobre el eje, en dirección del eje Y va a ser positivo para arriba, ¿sí? Y en el eje Y va a ser, en el eje X, perdón, todo lo que midamos hacia la derecha va a ser positivo, ¿sí? Entonces, como la gravedad actúa como en dirección vertical hacia arriba o hacia abajo. Alguien dijo cuánto valía, dijo bien cuánto valía la gravedad. ¿Qué signo tiene? ¿Tiene signo negativo? Tiene signo negativo, ¿sí? Entonces va a valer menos G. Bueno,
Entonces, ¿y qué otro dato más podríamos extraer del enunciado? Si recordamos lo que hemos visto recién, cuando hacíamos el análisis, cuando partíamos de, de este movimiento combinado en direcciones X e Y. Partíamos siempre de que tenía una velocidad inicial. ¿Y qué más tenía? Como dato que podríamos extraer, que también está acá en este ejercicio. ¿Un punto inicial? Sí, tenemos el punto inicial acá, lo hemos marcado. El origen Aceleración del... ¿Cómo? aceleración constante. Sí, ya tenemos la aceleración constante. ¿Se La acuerdan dirección de la cuando velocidad la dirección de la velocidad y la dirección, por qué estaba dada? Que por el módulo, ¿y por qué más la dirección? ¿Por qué no? ¿Por ¿Qué el nos sentido? indica? Por Sentido. el sentido, ¿por qué más? El ángulo de inclinación. El ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo acá en este ejercicio? El tita cero o el tita, perdón, con el que presentó la profesora la dirección de la velocidad inicial. ¿Cuánto vale el ángulo? 0. Cero, ¿sí? Y se acuerdan que en dirección del eje X, la velocidad, a ver, quiero que recordemos un poquito lo que hemos visto recién. Eh, Esto no, capaz que lo estoy sacando un poquito del problema, pero la velocidad, ¿cómo la podía expresar en función de la dirección que tenía la velocidad inicial? ¿Se Velocidad acuerdan que inicial por el coseno de tita en X. en X, la velocidad en X venía dada por la velocidad inicial módulo por el coseno de tita? Bien, y dijimos que este ángulo vale 0 en este ejercicio, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Porque dice una velocidad horizontal. Entonces, un vector horizontal, ¿qué inclinación va a tener o qué ángulo va a tener? ¿Cuánto va a valer tita? 0. 0. Bien. Y la velocidad en dirección del eje Y, ¿cómo vendría expresada en función de tita? Menos Velocidad 90. inicial por el coseno de, vale, el seno de tita. Velocidad inicial por el seno de tita, ¿sí? Ahora, si el ángulo este vale 0, ¿el coseno cuánto vale? 1. El coseno vale 1, ¿sí? Entonces, la velocidad en dirección del eje X va a valer v sub 0, ¿sí? Y dijimos también que en esa dirección la velocidad siempre es constante. O sea que en todo momento la velocidad en dirección del eje X va a valer la velocidad inicial. ¿Y cuánto vale la velocidad inicial en el ejercicio este? ¿Cuánto les dice ahí el enunciado que vale la velocidad? B sub 0. V sub 0, ¿sí? Entonces fíjense que en dirección del eje X, la velocidad en todo momento se va a mantener constante, que está de acuerdo con la característica del movimiento que hemos identificado nosotros y hemos concluido de que es una velocidad constante, el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Y la velocidad en dirección del eje Y,
¿Qué podemos decir de la velocidad en dirección del eje Y? Sería 0. Sería 0, ¿sí? La velocidad en dirección del eje Y sería 0. Y estaríamos de acuerdo con la parte esta que dice que el acróbata se lanza desde el borde de una rampa con una velocidad horizontal, o sea que no tengo velocidad en el momento de parto, en el momento inicial de donde estoy observando el origen de mi sistema de referencia, que la velocidad en dirección del eje Y, la velocidad inicial en dirección del eje Y va a valer 0, ¿sí? Porque es todo en dirección horizontal. No tengo velocidad en dirección vertical. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien, entonces tengo otra, digamos, conclusión, que la velocidad en dirección del eje Y vale 0. Y la velocidad inicial en dirección del eje X se mantiene constante y es v sub 0, ¿sí? Bueno, ahora vamos a tratar de, dicho todo esto, vamos a ver si podemos responder a lo que nos preguntan en el ejercicio. Que nos piden, en primer lugar, que encontremos o calculemos la posición para un determinado tiempo t. O sea, que lo que vamos a hacer va a ser encontrar la posición de nuestro acróbata a un determinado tiempo t, ¿sí? Y como esa posición es una magnitud vectorial, va a venir dada por sus componentes x en función de t e y en función de t, ¿sí? O sea que nosotros vamos a tratar de encontrar nuestras componentes x e y en función de un tiempo t cualquiera, después después que abandonó la rampa la moto. Bueno. Martín, perdón, Enzo sí. había levantado la mano. Sí, no, perdón, no sé cuál es la duda, Enzo. Quería preguntar si es una generalidad, digamos, eso de que la velocidad en el eje X es constante. ¿Eso se cumple siempre o es solo para este tipo de problemas? A ver, fíjate que, déjame ver si te puedo. Recién estuvieron analizando con la profe, creo que era esta la diapositiva. A ver, espera, déjame que lo ubique un poquito mejor que la grande. Fíjate que dijimos que en este tipo de movimiento que es en dos direcciones, X e Y, ese movimiento se divide en un movimiento en dirección del eje Y, en un movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde actúa la aceleración, que es la gravedad, siempre hacia abajo, ¿sí? Eh, y tenía todas las ecuaciones características de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Y en dirección del eje X, el movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme. Y nosotros hemos identificado como característica de ese movimiento que la aceleración vale 0 o también podés decir que la velocidad es constante. Entonces, en todo momento, no sé si se acuerdan, que les dibujó indicando que, por ejemplo, la velocidad en cualquier punto que tiene qué dirección tiene en cualquier punto de esta trayectoria
la velocidad. La dirección es una tangente, ¿sí? Por ese punto de la trayectoria. ¿Estamos? Y esa, la dirección de esa velocidad yo la puedo descomponer en dos componentes, en una componente en X y otra componente en Y, ¿verdad? Ahora, fíjense solamente en la velocidad en dirección del eje X. El módulo, para que sea constante, va a tener que tener siempre la misma magnitud, ¿sí? Entonces, en toda la trayectoria que dura el movimiento en dirección del eje X, la velocidad se mantiene siempre constante, ¿sí? ¿Estamos en eso? Sí, No sé si perfecto, gracias. era eso lo que Sí, me preguntaba. sí, sí, eso era, no, no lo Bien, tenía claro. Gracias. A ver, bien. Enzo, te hago una aclaración para Enzo y para todos. Fíjense que siempre, no sé vos a qué te referís con este tipo de movimiento. Este tipo de movimiento que estamos estudiando es el movimiento que se llama parabólico o de tiro oblicuo, donde es un movimiento de un cuerpo, un proyectil que se lanza con cierto ángulo de inclinación respecto al horizontal y solamente está actuando la aceleración de la gravedad. Entonces, si solamente está actuando la aceleración de la gravedad, como la aceleración de la gravedad siempre es vertical hacia abajo, en la dirección horizontal va a ser un movimiento con velocidad constante. Pero hay otros movimientos en dos dimensiones que pueden tener aceleración en el eje horizontal, ¿estamos de acuerdo? No va a ser el caso del movimiento parabólico o el movimiento de tiro oblicuo, ¿sí? Pero no necesariamente todos los movimientos de dos dimensiones van a ser con la aceleración solamente en el eje vertical y la velocidad en el eje horizontal siempre constante. No. Lo que sí es siempre el movimiento parabólico va a tener la característica de la velocidad sea constante porque no tiene aceleración en la velocidad en X sea constante porque no tiene aceleración en la dirección horizontal. La aceleración que está actuando es la de la gravedad y la aceleración de la gravedad, que es debida al planeta Tierra, es siempre vertical hacia abajo, apunta al centro de la Tierra. ¿Estamos? Sí, muchas gracias. Bien. Bueno, continuemos. Entonces, tenemos que encontrar eh, la, la posición a un determinado tiempo. Y dijimos que lo íbamos a analizar componiéndolos en dos direcciones. Bueno, ahora vamos a encontrar la componente en dirección del eje X, ¿sí? En función del tiempo y habiendo identificado que en dirección del eje X el movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué ecuación tengo para determinar la posición en función del tiempo? Si, si estoy en un movimiento rectilíneo uniforme. El punto inicial más la velocidad inicial por el delta de t. X0 en dirección de X, o a ver, sí, X0, perdón, X0 más, ¿cómo era el segundo término de esta expresión? Velocidad inicial por el La delta de t. velocidad inicial en dirección del eje X por delta de t. Perfecto. Puedo ponerlo esto como X0 más la velocidad inicial en dirección del eje X por t menos t sub 0, el t inicial.
Bueno, ¿qué dijimos con respecto a nuestra posición inicial? ¿Cuánto valdría x0? ¿Cuánto valdría t sub 0? Según el eje, el sistema de referencia que nosotros hemos utilizado. ¿Qué dijimos que cuánto valdría? Estamos en el punto donde el motociclista abandona la rampa, que es nuestra posición inicial, para un instante t inicial igual a 0. ¿Cuánto valía ¿Cero? la posición inicial en dirección del eje X? Esto vale 0. El tiempo vale 0. El tiempo inicial, perdón, vale 0. Entonces, nuestra posición para un tiempo t cualquiera, ¿cuánto vale? 0. Perdón, Velocidad inicial por tiempo. la velocidad inicial en dirección del eje X, ¿que cuánto dijimos que valía? 0. B sub 0. B sub 0. B sub 0 por t, ¿sí? Por el tiempo. Claro, porque, a ver, este término, si elimino el paréntesis, aplico propiedad distributiva, me va a quedar b sub 0x por t menos b sub 0x por t sub 0. ¿Sí? Ahora este término vale 0, pero me queda este término. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, vamos ahora a ver cuánto vale la componente de la posición en dirección del eje Y. Y sub t. Dijimos que el movimiento es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué expresión en función del tiempo me da la posición? ¿Qué expresión? ¿Qué ecuación? Díctenme usted. Es la misma menos la gravedad por el delta de t al cuadrado. Acá tengo aceleración. Dijimos que la aceleración vale menos g, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría la expresión? ¿Recuerdan? Y Y sub sub 0 0 más la más velocidad inicial por el delta de t la velocidad inicial en dirección del eje Y por t. Vamos a dejar menos un 1/2 menos. ¿Por qué un menos? por la gravedad negativa. Porque la gravedad tiene un signo negativo. Menos 1/2 de g por... perdón, esto eran deltas, ¿no? Delta de t y acá delta de t al cuadrado. ¿Estamos? Y de nuevo, si ponemos el delta de t como t menos t sub 0, la expresión esta me va a quedar I sub 0 más velocidad inicial en dirección del eje Y por t menos t sub 0 menos 1/2 de g por t menos t sub 0 al cuadrado. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Y ahora, ¿qué puedo decir para ir simplificando algunas cosas respecto a las variables en que nos están dando la posición en dirección del eje Y? También es 0. Y sub 0 vale 0, bien. Y el tiempo ¿Qué también más? es 0. El La tiempo El velocidad. tiempo inicial es inicial 0. vale 0. La velocidad inicial en dirección del eje Y, ¿cuánto vale? 0. 0. Dijimos 0. que no había Bien, velocidad vertical. perfecto. Entonces, ¿cómo me quedaría esta expresión? El tiempo por menos la gravedad, ¿no? Este término se me anula, el segundo término también, entonces me quedaría menos
un medio de G por tiempo al cuadrado. ¿Estamos? Esas serían las dos expresiones de en este caso la componente en dirección del eje Y de la posición. ¿Sí? Entonces, ya tengo la respuesta a la pregunta que me hace el problema, que dice calcular la posición del motociclista después de transcurrido T segundos de lanzamiento. Sería, a ver, vamos a indicar acá las ecuaciones. Esto sería en la componente en X. Esto sería B en función de T. Perdón. La posición, no la velocidad. La posición en función de T, y esta sería la posición de la componente Y en función de T. ¿Sí? Y para calcular la velocidad del motociclista en función del tiempo, a ver, voy a tratar de ocupar un poco más de el espacio, un poco mejor, a ver si puedo achicar esto y tener más espacio en la pantalla. Para calcular la velocidad, Velocidad inicial más la aceleración a ver, también por el tenemos que tiempo. analizarlo en En las dos dirección del direcciones. eje X y dirección del eje Y, ¿sí? A ver, esto lo pongamos B. Va a ser eh, vamos a averiguar la velocidad en función de sus componentes en dirección del eje X y en dirección del eje Y. ¿Cómo sería en dirección del eje X la velocidad? Velocidad inicial ¿Sí? más En la dirección del aceleración eje X. ¿Cómo? más la aceleración. Pero dijimos que en dirección del eje X tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Ah, bien, entonces sería Sería solo eso. Exacto, porque dijimos que la velocidad se mantiene constante. ¿Y cuánto valía la velocidad esa en dirección del eje X? B sub 0. B 0. sub 0. Bien. En dirección del eje Y, esto en función de T. Tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, ahora sí sería velocidad inicial A ver. Velocidad inicial en dirección del eje Y más la aceleración más la aceleración, que en este caso, ¿cuánto vale? Menos G G, ¿verdad? menos G. Menos G. ¿Qué más? Por el tiempo, sería tiempo final menos Por tiempo inicial. el delta de T. Bien. O sea, T final, como acabas de decir, por T menos T sub 0. Y de nuevo, veamos las condiciones iniciales. Dijimos que la velocidad inicial en dirección del eje Y, ¿cuánto vale?
¿Conocemos el valor de esta velocidad? Vale 0. Vale 0. Este término se me va a anular. Bien. ¿Qué más? Para el tiempo, el tiempo inicial, ¿cuánto valía el T sub 0? 0 también. 0. Entonces, ¿cómo me queda la expresión esta? Menos G por T. Menos G por T. Bien. La velocidad en dirección del eje Y tiene signo negativo. Ahora, ¿estará bien esto? Veamos, analicemos un poquito el gráfico. En cualquier instante, por ejemplo, acá en este punto, la velocidad, dijimos que la velocidad instantánea en este punto tiene dirección tangente a la trayectoria. Y yo lo puedo descomponer en una velocidad en Y y una velocidad en X, ¿verdad? Fíjense en que en dirección del eje Y, perdón, en dirección del eje Y, ¿cómo va a ser la velocidad? Acá en el gráfico. ¿Apunta hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, y dijimos que todo lo que medíamos hacia abajo era negativo, y lo que Negativo. negativo. Entonces está en concordancia el gráfico con las ecuaciones que estamos obteniendo, ¿verdad? Sí, profe. Bien, entonces vamos a ver acá. Tendría esta expresión, sería la velocidad, la componente de la velocidad en X, y esta la componente en dirección, perdón, esta la componente de la velocidad en dirección del eje y esta la componente de la velocidad en dirección del eje X para cualquier tiempo t, para ambas, ¿sí? Y ya tendría ahí la otra de las preguntas que me hacían cuando me piden que calcule la velocidad del motociclista después de transcurrido t segundos. Y eh, eh, me queda por averiguar la distancia desde el borde a un punto transcurrido t segundos. ¿Sí? Esto sería una cosa más o menos así. A ver, acá voy a volver a graficar. Esto quiere representar, acá tengo la rampa, esta es mi posición inicial y la trayectoria que hace el motociclista va a ser una parábola, ¿sí? Y me están pidiendo, acá tengo mi tiempo inicial, y para un tiempo t, tengo esta posición, y me piden la distancia desde el borde a este punto t. O sea, me están pidiendo, en otras palabras, esta distancia. Vamos a hacer con otro color. A ver. Bueno.
esta distancia. ¿Cómo calcularíamos esa distancia? Posición final menos posición inicial. La posición, ¿cómo? La final menos la inicial. ¿Y qué ecuaciones utilizaría? De la que hemos La de la obtenido. posición. Bien, porque esto vendría a representar, a ver, acá en este tiempo t, yo voy a tener coordenadas de posición en x Profe, ahí lo que queremos y calcular es la distancia. la distancia desde este punto, de posición inicial, a este punto. Ahí me O sea, estoy esta confundiendo distancia. un poquito con, no sé, si, o sea, aclárame porque lo que yo dije era posición final menos posición inicial y eso era desplazamiento, ¿no? A ver, ¿O cómo era? a ver. Si yo quiero ubicar la posición de este punto, le llamemos para un tiempo t cualquiera, P, le llamemos P a este punto, la posición va a venir dada por la posición, es un vector, ¿verdad? Y Sí. está indicado, no sé por qué no me... A ver, espera. Ahí está, ahora sí. Viene indicada por este vector. ¿Sí? Sí, Esa es la posición. Ahora, esa posición, como es un vector, yo la puedo indicar por las componentes. ¿Estamos sí, hasta ahí? sí, Bien, hasta ahí sí. bien. Entonces, nosotros hemos encontrado las componentes, suponete que es justo para ese tiempo t. Las componentes vendrían a ser, a ver, te las indico ahora con otro color. De este vector posición tendría esta, vendría dado por estos, ahí están. La componente de este vector posición vendría dado, o los podemos descomponer en su componente en X y su componente en Y. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Entonces, ¿cuánto vale X? La expresión de X que nosotros hemos encontrado para un tiempo t cualquiera. es sub 0, ¿no? B sub 0 en X por t. ¿Sí? ¿Y Bien, cuánto vale Y? menos la gravedad por el tiempo, al Menos cuadrado. 1/2 por G por T al cuadrado. Ahora, este vector posición o esta distancia que hay entre T sub 0 y entre este punto y este punto, Sí, y sus componentes, ¿qué te hacen acordar? Esto vale 90 grados. Si yo quiero encontrar esto, a Pitágoras. Pitágoras, entonces esta distancia, Ahí me confunde ¿cuánto ahí cuando dice valdría? distancia. Sí, ¿Sería desplazamiento o distancia? Porque lo que yo no, es tenía... la distancia, es el módulo, es el Ah, el módulo. módulo. Ah, bien, El ya. módulo. Ahora sí, con el módulo ya entendí. Entonces, ¿cuánto valdría de la distancia entre estos dos puntos? Este Sería, punto, sí, sería x al cuadrado, más, va, la raíz x de al x al cuadrado cuadrado, más y al cuadrado, más y al cuadrado. Todo eso es la y al raíz cuadrado, cuadrada de eso. ¿sí? Sí, Y esa sería
Claro, ya sería la distancia porque el módulo. El módulo, Bien, ¿sí? bien, bien. Perfecto. Bueno, no sé si se entendió, si tienen alguna pregunta. Ahí creo que está todo en la pantalla. ¿Alguna duda? Julio, José, no sé si para agregar algo. No, avancemos que vamos atrasaditos, son Bueno, casi las bueno, 9. dejo de compartir. Dale. Bien. Sigamos entonces, chicos. A ver, esperen que comparto pantalla. Bueno, entonces, estábamos viendo el problema del movimiento. Ahora veamos un poquito la trayectoria de un proyectil. La trayectoria de un proyectil sería definir cómo es la posición en X, en Y, o sea, Y en función de X para cada posición en X, qué posición en Y tiene la partícula o el cuerpo que estamos estudiando. Y eso es lo que se llama la trayectoria de un proyectil que describe un tiro oblicuo, un movimiento parabólico, y vamos a ver que la ecuación que vamos a obtener justamente es la ecuación de una parábola. Por eso a este tipo de movimiento justamente lo que se llama también movimiento parabólico. Uy, perdón. Entonces, veamos. Condiciones para escribir la ecuación de la trayectoria. Bueno, vamos a definir una posición inicial en la dirección X igual a 0, una posición inicial en Y igual a 0, o sea que en el punto del lanzamiento del objeto o del cuerpo, ahí vamos a considerar nuestras posiciones iguales a 0 y el tiempo igual a 0. Bajo esas condiciones, entonces, fíjense, la velocidad inicial en X va a ser la componente en X del vector velocidad inicial y las componentes en Y del vector velocidad inicial va a estar dado por V0 por el seno del ángulo de lanzamiento. Esto es lo que venimos viendo hasta ahora. De las ecuaciones de posición en X y en Y, fíjense, de la ecuación de posición en X, que era V0X por T, donde V0X la podemos expresar en función del coseno del ángulo de lanzamiento, vamos a despejar T y vamos a obtener esta ecuación. De la posición en X lo que estamos haciendo es despejar T. Entonces V0 coseno de tita, que está multiplicando a T, pasa al otro término dividiendo y nos queda esta expresión X dividido V0 coseno de tita. Y este tiempo lo vamos a reemplazar en la ecuación de Y, ¿estamos de acuerdo? Vamos a reemplazar acá en T, en este término, y en T cuadrado en este término. Esta expresión, ¿estamos? Entonces, si reemplazamos, fíjense, en la posición en Y, nos queda V0Y por T, o sea, V0 seno de tita, por el tiempo, que es X sobre V0 coseno cuadrado, menos un medio de GT cuadrado, y T cuadrado va a quedar X sobre V0 coseno de tita, todo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, acá tenemos seno de tita, coseno de tita, es tangente de tita, y B0 en el numerador y B0 en el denominador se nos van. Entonces, fíjense, el primer término nos va a quedar X tangente del ángulo tita. ¿Estamos de acuerdo? Y el segundo término, fíjense, nos va a quedar X cuadrado en el numerador, porque esto lo tenemos que distribuir, esta potencia se distribuye en este cociente, entonces nos queda X cuadrado en el numerador, y en el denominador nos va a quedar B0 cuadrado coseno cuadrado del ángulo, 1 medio por G. Y nos queda esta expresión. Y fíjense que la forma, si yo tengo la función Y en función de X,
Fíjense, esto es una constante y acá tengo la variable al cuadrado y todo esto va a ser una constante también porque G es constante, la condición del módulo de la velocidad inicial lo conozco, el ángulo del lanzamiento es una constante, ¿estamos de acuerdo? Entonces nos va a quedar, fíjense, la ecuación de una parábola. Y b por x menos, en este caso menos, cx cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Porque estamos considerando el negativo hacia abajo, el sentido negativo hacia abajo en mi sistema de referencia. Entonces fíjense que si yo grafico la posición de y en función de x, obtengo la ecuación que tiene la fórmula de una ecuación cuadrática de una parábola. Por eso este movimiento también se lo llama movimiento parabólico, y si yo lo tengo que representar en el plano, este tipo de movimientos, se tiene que representar su trayectoria como una forma parabólica, como una parábola, fíjense, como en el ejemplo acá que estamos viendo. José, no sé si vos haces este problema. Sí. Dale. Bien, chicos, yo comparto. Bueno, lo que me pide, fíjese, lo que me pide es me pide un proyectil es lanzado con una rapidez V0, eso tomamos como dato, voy a señalar qué es lo que sería dato para nosotros, ¿sí? Bien, me dice que con una rapidez V0 sería dato, con un ángulo inicial θ 0, ¿sí? Me dice que ese ángulo va entre 0 y 90 grados, ¿estamos? Y que considere x igual a 0, e igual a 0, en t igual a 0. Esto me da lo que se llaman las condiciones iniciales. ¿Me escuchan bien, chicos? Perdón. ¿Se escucha bien? Sí, Sí, profe. profe. Ah, porque yo me siento raro. Bien. Entonces, esto me está diciendo ya cómo vamos a anclar nuestro sistema de referencia. O sea, el origen de referencia tiene que coincidir con el punto de partida del objeto. ¿Estamos de acuerdo? Del proyectil. ¿Sí? Así rapidito, fíjense lo que me está pidiendo es deduzca la expresión de la altura máxima en función de B0 y θ 0, ¿sí? Después que deduzca lo que se llama el tiempo de vuelo, ya vamos a ver qué es el tiempo de vuelo, compruebe que el alcance horizontal está dada con la expresión, ya le voy a poner la expresión, me olvidé, perdón. ¿Sí? Bueno, veamos un poquito rápido. Acá yo tengo un simulador de tiro parabólico, ¿sí? Yo lanzo, fíjense, yo lo que voy a poner, lo que va a hacer es lanzar una bala ahí. No sé por qué no la lanza ahí. ¿Se ve, chicos? Sí, profe. Bien, eso que está ahí me está marcando el vector velocidad, ¿sí? Y fíjense, el punto de máxima altura sería acá, ¿sí o no? Sí. ¿Qué pasa con el vector velocidad? Se pone recto, digamos, de cero. ¿Qué sería cero? La velocidad sería cero. A ver, veamos. La A ver, velocidad eso es igual a cero. despacito. La Ahí velocidad va es el igual a vector. cero, punto Ahí máximo. está el punto. No, fíjense, bueno, un poquito antes, Un poquito más. ¿sí? Pero la velocidad es cero ahí. Ahí no. No, porque la derivada no es. Voy de nuevo. Voy a tratar de pararlo justito, chicos, si no, hagan de cuenta que lo paro justito. Ahí está. Ahí está en el punto de máxima altura. ¿La velocidad es cero? Sí. No, no sería la velocidad en X. Ahí que tengo. ¿Cómo el O sea, vector la velocidad? velocidad en Y sí es cero, digo, pero la velocidad en X Perfecto. no. Perfecto. Lo que necesito, o sea, la condición que cumple en el punto de máxima altura es que la componente ni de la velocidad es cero. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso vamos a tomar como referencia nosotros. ¿Ok? Entonces, para el punto A, fíjense acá, en el punto A, me dice, ¿para qué? ¿Cuál es la expresión para la altura máxima? ¿Sí? Fíjense, la condición para que llegue a la altura máxima es que la velocidad en I sea cero. Y eso vamos a tomar como referencia. ¿Ok? ¿Sí? No es la velocidad como vector en todo vale cero, no. La componente de la velocidad en la dirección y vale cero, ¿sí?
¿Por qué? Porque mientras va subiendo, fíjense que tengo componentes positivas, o hacia arriba, digamos, vamos a tomar positivo hacia arriba, y cuando va bajando la componente ni es negativa. ¿Ok? Entonces eso me está diciendo que cuando llego al punto máximo de altura, ¿sí? Cuando empieza a volver, ¿sí? Cuando va a empezar a volver a caer a tierra, quiero decir, entonces la componente ni debe ser 0, ¿sí? Y recuerden que en el tiro de un proyectil, la velocidad está siendo afectada por una aceleración que es vertical hacia abajo, ¿sí? Cumple todas las condiciones de un movimiento en 2 dimensiones a aceleración constante. La aceleración es constante. ¿Cuánto vale? 9,8 metros por segundo cuadrado. Es G. Dirección vertical, sentido hacia abajo. ¿Ok? Bien, sabiendo eso, planteo las ecuaciones de movimiento en 2 dimensiones, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es hacer que cumpla la condición de que la velocidad en la dirección y sea 0, ¿sí? Y lo que yo quiero sacar es la altura máxima, ¿sí? Entonces, vamos a hacer punto A, ¿sí? La condición va a ser que la velocidad en I va a ser 0 para que cuando I sea igual a H máximo. ¿Estamos? Vamos a tomar esta condición, chicos, ¿no? Que X igual a 0, Y igual a 0 para T igual a 0. ¿Sí? O sea que esto va a valer 0, esto va a valer 0, ¿sí? Esto va a ser T, esto va a ser T, esto va a ser T cuadrado, ¿sí? Lo mismo acá, esto va a ser T, ¿sí? Bien, tomo positivo hacia arriba, negativo hacia abajo, eso ya estoy indicando acá, fíjense, cuando digo la aceleración va a ser negativa en la dirección Y, ¿estamos? Fíjense que ninguna de estas me vincula posición, o sea, altura, lo que yo estoy buscando, ¿sí? Con la condición de velocidad. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar esa ecuación que me vincula estas dos ecuaciones, ¿se acuerdan? Que tiene que ver con el tipo de movimiento que hace en la dirección vertical. Recién han visto que el tipo de movimiento que hace en la dirección vertical es un movimiento análogo, si uno lo analiza por componente, la componente I, a un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Uniformemente acelerado, perdón. Y que de estas dos ecuaciones, yo sacaba una tercera ecuación, que era la velocidad inicial, en este caso en la dirección I, al cuadrado, perdón, la velocidad no inicial, la velocidad I al cuadrado, o sea, va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado, ¿sí? Acá va a ser más o menos, ya vamos a descubrir, 2 veces la aceleración por el desplazamiento. ¿Estamos de acuerdo? El Velocidad desplazamiento que yo... inicial en I, José, perdón. Versus Sí, 0 I. gracias. El desplazamiento que yo estoy buscando, ¿sí? Este desplazamiento es cuando va desde I0 hasta I máximo, ¿sí? Es un desplazamiento que va en sentido hacia arriba, sentido positivo. Y 0 me dice que tome 0. Y esto, el I máximo, es lo que yo estoy llamando H. ¿Estamos de acuerdo? O sea que este desplazamiento es más H, voy a poner así, más H. En tanto, la aceleración de la gravedad, yo sé que va hacia abajo. Como estos dos vectores tienen sentido opuesto, me está diciendo que sus signos van a ser opuestos. Entonces, cuando yo evalúo este producto de G de la aceleración por delta de I, sé que van a tener signo opuesto. Eso me está diciendo que van a ser negativos. ¿Se entiende eso, chicos? Entonces, de los dos signos, voy a elegir aquel que corresponde al signo negativo. ¿Se entendió eso, chicos? ¿Lo podría repetir, profe, por favor? Cuando uno va y pone esta ecuación, o sea, yo pongo así más o menos primero para ver qué signo le corresponde, ¿sí? Lo que yo tengo que evaluar, recuerden que estos son dos vectores, esto sale del producto escalar entre dos vectores, entre un vector aceleración y un vector desplazamiento, ¿sí? Entonces evalúo el desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento es que voy desde I0 hasta I máximo. Recuerden que me dice que tome como I0 igual a 0. Y el I máximo es la altura máxima que yo quiero sacar, ¿estamos de acuerdo? Ese vector va hacia arriba, fíjense, ese es el vector de desplazamiento, ¿sí? Esto vendría a ser el delta de I como vector, va hacia arriba, ¿estamos de acuerdo? En tanto, el vector aceleración de la gravedad va hacia abajo,
Entonces tengo un vector que apunta en sentido negativo con un vector que apunta en sentido positivo. El producto escalar de dos vectores que son opuestos va a ser negativo, ¿se entiende? Sí, ¿Se profe. entendió ahí? Sí, 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 sí. Entonces, este producto me tiene que dar negativo. El criterio que yo tomo, y esto aclaro, y creo que la mayoría de los libros lo toman así, es que para mí G es el módulo de la aceleración de la gravedad, es 9,8 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Y después el sentido yo lo indico con más o menos. O sea, para mí G siempre es el módulo de la aceleración de la gravedad. ¿Estamos de acuerdo? Y después el sentido antepongo si es más o menos según corresponde al sistema que yo elijo. En este caso, mi aceleración de la gravedad va a tener sentido negativo, mi desplazamiento tiene sentido positivo, el producto de estos dos me va a dar un producto escalar entre dos vectores opuestos, me va a dar negativo. Entonces de acá ya me quedo con el menos. ¿Sí? Entonces la expresión que me quedaría sería esta. Menos, como dije que el desplazamiento es igual a la altura máxima, digamos, yo hago h máximo menos 0, me va a dar h máximo, entonces me queda esta expresión. ¿Sí? De acá yo puedo despejar que h máximo va a ser igual. Como esto dijimos que la altura máxima vale 0, me va a quedar que es igual a b0i al cuadrado sobre 2g. ¿Sí? Pero me dice que ponga no en función de b0i. Fíjese que la consigna es poner en función de b0 y de tita 0. Entonces, nosotros sabemos que la velocidad inicial en la dirección x, ¿sí? Si partimos del esquema que tenemos acá, fíjense, ¿sí? Este sería la velocidad inicial, perdón, el ángulo de salida, y este sería el vector velocidad inicial, ¿sí? La velocidad inicial en x, fíjense que tiene que ver con el coseno. La velocidad inicial en y tiene que ver con el seno de ese ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo puedo escribir esas componentes en función de las condiciones de salida. Las condiciones de salida es que yo conozco el ángulo de salida y conozco el módulo de la velocidad de salida. Entonces va a ser B0 por coseno del ángulo de salida. B0i es igual a B0 por el seno del ángulo de salida. ¿Sí? Entonces acá puedo concluir que la altura máxima va a ser igual a B0 cuadrado por seno de tita 0 cuadrado sobre 2 veces G. Y eso es lo que me están pidiendo. Ahí yo puedo encontrar la altura máxima a partir de las condiciones iniciales. ¿Sí? Eso se llaman condiciones iniciales. ¿Sí? Porque yo te doy las condiciones iniciales, vos sos capaz de deducirme a qué altura va a llegar el proyectil. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bien. Me dice que deduzca la expresión para el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo, fíjense que es el tiempo que empleado para moverse del punto de partida hasta que hace impacto sobre la misma altura, línea horizontal. O sea, yo, tomando de nuevo este esquemita, fíjense que me está diciendo, bueno, tu proyectil sale de acá y llega hasta acá. Bueno, yo lo que quiero es saber cuánto tiempo tarda en hacer esta trayectoria. Fíjense que no es cualquier trayectoria, ¿sí? Es cuánto tiempo de hacer esa trayectoria, ¿sí? Que no va a ser lo mismo que si llegara acá, ¿sí? O que si llegara acá, o que si llegara acá. No, no es cualquier tiempo el que me están pidiendo un tiempo en particular. El tiempo que tarda en llegar desde el punto de salida A hasta el punto de llegada que le llama acá E, ¿sí? Eso que está en rojo, el tiempo que tarda en hacer esa trayectoria, es lo que me están pidiendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende, chicos? ¿Qué es lo que estamos buscando? Hay que tener claro qué es lo que me están pidiendo, qué es lo que me piden que encuentre, ¿sí? No es cualquier tiempo, es un tiempo en particular. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí, perfecto. Ahora, hay varias formas de hacerlo. A mí me gusta hacer la siguiente, ¿sí? Yo voy a poner acá el esquemita. Les pregunto a ustedes, acuérdense que yo quiero ver cuánto tiempo tarda ahí desde acá hasta acá. Bien, yo les pregunto a ustedes ahora, ¿cuánto vale la posición inicial del proyectil?
¿Cuál es el valor? 0. 0. 0 metros. Ahora, estoy estudiando, mi posición final vendría a ser esta. ¿Sí? Acá, cuando llega a tierra de nuevo. ¿Sí? Ese sería mi X final. ¿Sí? Y mi Y Sí. final. ¿Cuánto vale el Y final? La ecuación de la altura máxima. Ah, no, 0. No, sí, ¿Cuánto 0. vale? ¿Cuánto? 0. 0 metros. 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. Voy a correr esto. No. Corro esto. Para acá. Bien. Ahora, lo que voy a hacer es buscar una ecuación que me vincule posición con tiempo. ¿Cuál es la posición con tiempo? ¿Cuál es la ecuación que me vincula la posición con el tiempo? ¿Qué posición? En Y, porque estoy interesado en la parte de Y. ¿Cuál sería esa ecuación? De todas las que tengo acá. A ver, chicos, ¿cuál sería? ¿Esta me sirve? No. No, ¿Esta me sirve? sí. Sí. Porque yo estoy buscando algo que me vincule posición en Y con tiempo. Entonces voy a esa ecuación. Entonces digo, bueno, yo sé que Y final va a ser igual a I inicial. Bueno, ya dijimos que inicial va a ser 0, ¿sí? Yo estoy colocando ahora en forma general. ¿Vamos? B0 I por T menos un medio de G por T cuadrado. ¿Sí? Recuerden que T inicial vale 0. Entonces ya delta de T, ¿sí? Hago delta de T, que es T menos T0, va a ser igual a T, ¿sí? Porque esto es 0, porque el enunciado me pide eso. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿y cuánto vale la posición final? 0. 0, entonces esto me queda que esto es igual a 0, ¿sí? Entonces, saco factor común T, T, B0I menos un medio de G por T, ¿ok? Si tengo un producto de dos cosas que vale 0, tengo dos soluciones posibles, es una ecuación cuadrática, ¿sí? ¿Estamos? Cuando yo tengo un producto de dos cosas que valen 0, me está diciendo, por un lado, T puede valer 0, o por otro lado, B0I menos un medio de G por T tiene que valer 0. Si yo tengo el producto de dos factores que me dan 0, al menos uno de los dos factores debe ser 0. Bueno, ahora, T igual a 0. ¿Dónde está el cuerpo para T igual a 0? ¿Cuál es la posición, digamos, de estas dos? ¿Cuál es la Recién posición? saliendo. Inicial, la posición inicial. Bueno, Igual a entonces 0. la solución, exactamente, ¿es la solución que yo estoy buscando? ¿Es lo que me No, interesa a esa mí? no. No, entonces me quedo con esto. ¿Sí? Entonces de ahí tengo que ese tiempo, fíjense que yo despejo de ahí, me queda que es 2 veces B sub 0, B sub 0 es B0 por seno del ángulo, ¿sí? Sobre G. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que le llamamos el tiempo de vuelo. ¿Estamos, chicos? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Entonces, lo que me interesa es esa solución. ¿Estamos de acuerdo? Voy a remarcarlo, me voy a remarcarlo, perdón. Esta es la solución que me interesa. ¿Sí? Vamos al punto C. Me dice que compruebe que el alcance horizontal, distancia, ¿se acuerdan? El alcance horizontal, entonces venimos, espérate, mi figurita. Entonces, ¿qué quiero analizar yo? Voy a correr, perdón. Voy a correr un poquito, chicos, después muestro toda la solución, ¿no? Fíjense que me pide que el alcance, que compruebe que el alcance horizontal tiene cierta fórmula. Ya le digo la fórmula, ¿sí? Me olvidé de copiarla, perdón. ¿Y qué me dice que es el alcance horizontal? Cuando parte de acá y llega hasta acá, ¿sí? ¿Qué quiere saber? Es el alcance horizontal. Entonces, ¿qué voy a mirar? ¿Verticalmente u horizontalmente? Horizontalmente.
horizontalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a ir? ¿Con X o con Y? Con X. Con X. Fíjense de nuevo, no es cualquier lugar. No es cuando llegue acá, no es cuando llegue acá, no es cuando llegue acá, no. Parte de A y llega hasta E. Quiere conocer esto. A eso le llama R. ¿Estamos de acuerdo? Eso es R. ¿Estamos ahí? Sí. Eso vamos a sacar. Entonces, ¿qué voy a mirar? Voy a mirar algo que tenga que ver con X. ¿Estamos? Borro la figurita. Borro esto. Bien, entonces lo que vamos a hacer es ver algo que tenga con X. Entonces voy a mirar X, ¿sí? Yo quiero un X. ¿Estamos? ¿Mm? ¿Cuál ecuación usaría de las tres que yo tengo acá? O de las tres pares que yo tengo acá. ¿Cuál usaría? Si yo quiero un X, uso esta, uso esta, uso esta, uso esta, No, uso esta. la primera puedo utilizar, ¿no? La primera, porque es la única que me vincula con X. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces voy a eso, ¿sí? Disculpen, el prolijidad del chico, está quedando chico la pizarra. Vamos a hacer entonces. Yo lo que busco es un X. Entonces voy a decir, bueno, el X es igual, mi forma de trabajo, no digo que copien mi forma de trabajo, pero mi forma de trabajo es siempre planteo la ecuación general y voy viendo qué es lo que estoy buscando. Me dice que es igual a X0, hemos visto que X0 es 0 más B0X por T. ¿De acuerdo? Lo que yo estoy buscando es eso. ¿Cuánto tarda el proyectil en salir de acá? Hace toda la trayectoria y vuelve a caer acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, digo yo conozco el tiempo que tarda en hacer todo esto, el proyectil. El tiempo de vuelo puede ser. Es exactamente el tiempo de vuelo. Exactamente el tiempo de vuelo. Es lo que acabamos de deducir. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es... Ah, exactamente. Muy bien. Simplemente reemplazo. Digo, bueno, yo quiero... A esto le vamos a llamar R. Recuerden que es un X. ¿Sí? Eje Y, eje X. ¿Sí? Recuerden de dónde está dónde va, chicos. ¿Sí? No es cualquier distancia horizontal, es cuando parte y llega al mismo punto, a la misma altura de partida. ¿Sí? Entonces, R va a ser igual a B0X por el tiempo de vuelo. Pero el tiempo de vuelo yo ya lo tengo. R va a ser igual. ¿Y B0X qué voy a poner? B0 por coseno. B0 por coseno del ángulo, ¿sí? Por el tiempo de vuelo. Pero el tiempo de vuelo es 2B0 seno de tita 0 sobre G. Reacomodo un poquito esto. Va a ser B0 por B0 me queda B0 cuadrado, me queda el 2 acá, ¿sí? Y me queda coseno de tita 0 por seno de tita 0 sobre G. Se usa una identidad trigonométrica que ahora realmente no me acuerdo, pero lo puedo buscar. Bueno, se usa una identidad trigonométrica, chicos, me olvidé de buscarla, disculpen. Bueno, y se llega a la siguiente expresión. Bueno, ahora esto me va a tener que creer, porque se llega a esta expresión. La identidad trigonométrica que se usa, ya acomodó, perdón. Se llega a esta expresión, la que estoy poniendo ahí, ¿sí? La identidad trigonométrica que se usa es la siguiente. Esto lo pueden buscar por tabla. Es que 2 veces B0, perdón, no B0, coseno, perdón, 2 veces coseno de tita 0 o de tita por seno de tita 0 voy a poner para que sea, es equivalente a decir que es seno de 2 veces tita 0. Esa es la identidad trigonométrica que está usando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto se reemplaza acá, ¿sí? Y se llega a esto. ¿Estamos? Y se llega a esta expresión que es la que me propone él en el enunciado.
¿Se entendió, chicos? Disculpen el apuro, pero nos estamos quedando sin tiempo. ¿Se Sí, entendió? profe. Fíjense que me parece que antes de acordarse cada una de las formulitas de memoria, ¿sí? Creo que más apropiado saber de dónde partir y saber a dónde y entender dónde quiero llegar. ¿Ok? Ahí les muestro, digamos, el desarrollo. ¿Dudas, chicos? ¿Algo que hubiera quedado en el tintero? Profe, una pregunta. Diga. ¿Por qué a la hora de calcular el tiempo de vuelo solo nos fijamos, o sea, en lo que pasa en I? O bueno, en este Por- caso solo tomamos datos de I. Porque fíjate vos, el tiempo de vuelo, recuerda lo que es el tiempo de vuelo, ¿sí? El tiempo de vuelo es parte de acá, hago un sistema de referencia, ¿sí? Acuérdate que hemos anclado este sistema de referencia, ¿sí? Parte de esta altura, parte de dónde? Mi inicial es 0. Yo quiero que el tiempo que tarde en hacer todo esto, entonces digo, bueno, ¿a dónde llegó? El I final es 0. Entonces yo sé que la condición, el tiempo de vuelo que yo estoy buscando, está condicionado, la condición que me impone es que la altura de salida es igual a la altura de llegada, o la altura de llegada es la misma que la altura de salida. Entonces digo, bueno, yo quiero que el I inicial y el I final sean lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? El tiempo de vuelo implica que el I inicial, el I final es igual al I inicial. En este caso, el I inicial es 0, por eso hemos tomado 0. Pero la condición para el tiempo de vuelo es esta, que la altura final y la altura inicial sean las mismas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por eso es que me fijo en I, porque yo sé que eso implica, o sea, yo sé que cuando lo que estoy buscando es cuánto tiempo tarda el proyectil en volar hasta que vuelva a caer a la misma altura de donde yo lo lancé. No en el mismo lugar, a la misma altura, en el mismo I. ¿Se entiende ahí? Sí, profe, ya lo encuentro. Fíjense, Gracias. chicos, que cuando ustedes deducen expresiones, o sea, ustedes tienen que fijarse, bueno, qué datos son conocidos, cuáles son, qué información tienen. Sí, esta es la deducción para sacarle el tiempo de vuelo, pero si ustedes conocieran, por ejemplo, el alcance horizontal, el alcance, que es lo que acaban de ver en el punto C, también de ahí podrían calcular el tiempo de vuelo conociendo el alcance. Acá como nos está pidiendo, deduzca la expresión para calcular el tiempo de vuelo. Bueno, la deducción es con la condición en I, porque es de donde podemos tener información. I final igual a inicial, sean 0 o sean cualquier otro valor. Ese delta de I me va a dar siempre 0. ¿Estamos de acuerdo? La idea es que ustedes, chicos, sepan, digamos, tengan las ecuaciones a mano. A mí no me gusta hablar de ecuaciones, de las leyes que gobiernan el movimiento, ¿sí? Que están traducidas como ecuaciones. Y usted a partir de eso, digamos, de las condiciones, digamos, de la información que tengo, de los datos que le llamamos, ¿sí? Y de las condiciones que le están pidiendo, o sea, yo quiero encontrar tal cosa cuando pasa tal cosa, bueno, ¿sí? Entonces yo tengo que conocer de qué me está hablando, qué tipo de movimiento, qué conozco de ese movimiento y qué es la condición que me está pidiendo que calcule, con qué condición está vinculada a lo que me está pidiendo que me calcule, ¿sí? ¿Estamos? O sea, si me da, como dice el profesor, si a mí me dan el alcance, y conozco las condiciones iniciales, o sea, conozco B sub 0x, puedo calcular del tiempo de vuelo, ¿sí? Pero acá los datos iniciales que yo tengo no es que conozco el tiempo de vuelo. Yo lo que conozco es parte con cierta velocidad y sale con cierto ángulo, ¿sí? Entonces, esos son mis datos. Por eso todo tiene que estar en función de eso, ¿sí? Porque el enunciado mismo me dice, en función de la velocidad, del módulo de velocidad inicial, o sea, de la rapidez inicial y del ángulo de salida, calcule o deduzca expresión de altura máxima, deduzca tiempo de vuelo, deduzca alcance. Todo está en función de eso. B0, tita 0. B0, tita 0. B0, tita 0. ¿Ok? Esas son las condiciones que me imponen, ¿sí? Bien. Te doy el pase, Julio, no sé si va a tener tiempo de hacerlo. Son las 1:30, José. Bueno. Llegamos hasta acá. Y sí, va a quedar pendiente movimiento relativo. Bueno, ya vamos a ver. Le vamos a decir a Sergio, no sé cómo va a llegar para mañana y si no, ya vemos. Ujú. Bueno, Bueno, listo.
¿Dudas? Sí. ¿No? Recording stopped. Nos vemos Bien. mañana, chicos. Listo. Ok. Profe, Hasta luego, mañana si es chicos. presencial